Comenzar quiero decir algo. Before we begin, I want to say something. Siento que el universo nos envidia. I feel that the universe is very jealous of us. Déjeme explicarle algo que yo vi en el Señor hoy. And I'm going to explain what the Lord brought for me today. Parece una locura lo que acabo de decir, It seems like craziness what I'm saying right now, pero afirmo que el universo nos envidia. but it's true. The universe envies us. Y le explico por qué. And I'm going to explain why. Porque el universo no tiene rodillas. Because the universe does not have knees. Y es solo lo que tiene rodilla que se puede postrar ante el Señor. And only what has knees can come down before the Lord. Nosotros tenemos rodillas. We are the only ones who have knees. Y nos han sido dadas para postrarnos ante el Señor And they've been given to us so we can kneel before the y Lord. arrodillarnos ante Él. So we can kneel before Him. Nosotros tenemos algunas capacidades que el universo no posee. We have many abilities that the universe does not have. Por grande e inmenso que sea, no las tiene. No matter how great and immense it is, it does not have them. Y seguro que gritas, Señor, si me hubieras dado rodilla, yo me estaría arrodillando todo el tiempo ante tu grandeza. And I'm sure that it cries and it says, Lord, if you had given me these knees, I would be knelt before you. Así que qué importante es que nosotros usemos nuestras rodillas para postrarnos delante del Señor en adoración. So it's very important that we use our knees to kneel before the Lord in worship. Quiero comenzar la palabra que el Señor me mostró con una pregunta. I'm going to start the word that the Lord brought to me with a question. ¿Con qué propósito Dios creó al ser humano? With which purpose did God create human beings? La respuesta habitual es que Dios lo creó para que sea su representante en la tierra The common answer is to say that God created them to be His representatives here on this earth. y que realice la función de administrador de todas las responsabilidades que Dios le entregó. And to have humanity be the administrator of everything that He gave them. Y esa respuesta es correcta. And that is the right answer. Sin embargo, hay algo más primario y básico que no solemos mencionar cuando hablamos del propósito de Dios al crearnos. But there's something more primary and basic that we usually don't speak about when speaking about God's creation. Lo que vamos a ver es mucho más fundamental y mucho más básico. And what we're going to see is something much more fundamental and basic. Y lo vamos a comenzar a ver a través de un hecho que relata la palabra y es negativo. And we're going to see it through a story that the Word speaks of, and it's a negative one. Pero ese hecho negativo nos va a mostrar lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. But this negative act is going to show us what the Lord wants us to see. En Génesis capítulo 3, versículo 8 vamos a buscar. In Genesis 3, verse 8, Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. I will read in the New King James Version. Dice Génesis 3:8 así: El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. And they heard the sound of the Lord walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. ¿Nunca se preguntó por qué la primera reacción de Adán y Eva después de pecar fue huir de la presencia del Señor? Did you ever question why the reaction of Adam and Eve after sinning to the Lord was to run away from His presence? La Biblia no dice que huyeron de sus responsabilidades de administradores. The Bible doesn't say that they ran away from their responsibilities as administrators. No dice que huyeron de las tareas diarias que debían realizar. It doesn't say that they ran away from the daily tasks that they had to do. Dice que huyeron de la presencia del Señor. It says that they ran from the presence of the Lord. Si alguna vez se lo preguntó, ¿tuvo respuesta? If you ever asked this, did you have an answer back? La respuesta es muy simple. Because the answer is very simple. El propósito fundamental por el cual Dios creó al hombre es para que viviera en su presencia. The fundamental purpose for which God created man was that he would live in His presence. Todo lo demás son cosas para hacer. Everything else is things to do. Y lo vital para Dios no son las cosas para hacer, And the vital things for God are not the things to do,
sino el ámbito en el que Dios puso al ser humano. Instead, it's the realm in which God placed humanity. Dios creó al ser humano para que viva en un ámbito, así como creó al pez para que viva en el agua. God created man so that he would live in a realm, just as he created fish so they would live in the water. El ámbito del pez es el agua. The realm of that fish is water. El ámbito del ser humano es la presencia de Dios. The realm for humanity is the presence of God. Cuando ellos pecaron, supieron en su interior que ya no podían vivir en la presencia de Dios. When they sinned, they knew within them that they can no longer live in the presence of God. En realidad, esta era la maldición fundamental de ellos. And this was actually their curse. Se lo voy a demostrar. I'm going to show you this. Génesis capítulo 4, por favor. Genesis chapter 4, please. Vamos a leer, a comenzar leyendo el versículo 10. Let's begin by reading verse 10. Una vez que Caín mató a su hermano, este diálogo sucedió con el Señor. Once Cain killed his brother, this is the dialogue that occurred between him and the Lord. Génesis 4:10 dice, ¿qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. The Lord said, "What have you done? Listen, your brother's blood cries out from me from the ground. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Now you are under a curse and driven from the ground, which opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. Cuando cultives la tierra no te dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. When you work the ground, it will no longer yield its crops for you. You will be a restless wanderer on the earth." Verso 13. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Cain said to the Lord, "My punishment is more than I can bear. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Today you are driving me from the land, and I will be hidden from your presence." Cuando Caín fue desterrado, When Cain was taken out of his land, no se quejó porque la tierra no le iba a dar el fruto correcto. he wasn't complaining because the land wasn't going to yield the fruit he needed, Ni porque iba a ser un fugitivo. or because he was going to be a fugitive. La queja de Caín fue una sola. Cain's words were just simple ones. No podré estar en tu presencia. I will no longer be in your presence. I will be hidden from it. ¿Lo está viendo? Are you seeing this? El propósito del ser humano es vivir en la presencia de Dios. The purpose of humanity is to live in the presence of the Lord. En Génesis capítulo 6 In Genesis chapter 6, se relata cuando Dios decidió erradicar a todo ser humano y toda bestia de sobre la faz de la tierra debido al pecado del hombre. we see history here where the Lord decided to eradicate all creation on this earth. Lo extraordinario es esto, And the extraordinary thing is que todos eran pecadores ya, that everybody was already a sinner, y Noé también. also Noah. Sin embargo, Noé no era como los demás. But Noah was not like the rest. Noé sabía que no podía vivir en comunión perfecta con Dios, Noah knew that he could not live in perfect communion with the Lord porque el pecado ya estaba en él. because sin was already in him. Pero resulta que todos los demás eligieron que el pecado aumentara en sus vidas, But it turns out that everybody else decided that sin should grow in their lives a tal punto que la maldad se salió de control. in such a way that evil lost control. Pero Noé dijo, sin importar eso, yo voy a hacer algo. And Noah said, no matter, this doesn't matter, I'm going to do something about it. Yo voy a buscar de todo corazón al Señor. I'm going to seek the Lord with all my heart. Yo sé que estoy imposibilitado para tener una relación perfecta, pero lo voy a buscar. I know it's almost impossible for me to have a perfect relationship with him, but I'm going to look for him. Y cuando lo buscó, Dios jamás le cerró la puerta. And when he searched for him, the Lord never closed his doors. Lo cual demuestra que Dios jamás le cierra la puerta al hombre, sino que el hombre se cierra la puerta para con Dios. And this shows that God never closes a door for man, man closes a door for God. Vamos a ver Génesis capítulo 6, versículo 9, por favor. Let's see Genesis chapter 6, verse 9, please. Esta es la historia de Noé. This is the story of Noah. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre
anduvo fielmente con Dios. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, I'm going to read this in the New International Version. que dice, Noé era un hombre justo, en sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. ¿Por qué Dios eligió a Noé? Why did God choose Noah? Porque Noé eligió el ámbito para el cual fue creado. Because Noah chose the realm for which he was created. Eso se elige, That is chosen. eso se elige, That is something that's chosen. eso se elige. That is something that's Sin chosen. importar en qué profundidad de pecado alguien esté, eso se elige. No matter how deep into sin you are, that is chosen. Él eligió. He chose this. Y Dios dijo, te tomo. And God said, I take you. Yo voy contigo y tu familia a dejar supervivencia en la tierra de seres humanos. I go with you and your family to leave survivors on this earth. Escúcheme bien. Listen to me Si no closely. hubiera habido un hombre If there wasn't even one man que buscara la presencia de Dios, that could seek the presence of the Lord, tú y yo no estaríamos aquí. you and I would not be here. ¿Hay algo más importante que la presencia de Dios? Is there something more important than the presence of God? No existe. There isn't. Todo lo demás son cosas que puedes hacer. Everything else is something that you can do. La presencia de Dios es lo básico y fundamental para lo cual tú y yo estamos creados. The presence of the Lord is a basic thing for which you and I are created. Nada más vale en el planeta Tierra que esa realidad. Nothing else is worth it here on this planet than that. Quiero mostrárselo más adelante. And I want to show you this. En Génesis 17, In Genesis 17, cuando Dios le habla a Abraham, when God speaks to Abraham, le dice algo muy sencillo y muy corto. the Lord says something very simple and very short. Dice el versículo 1. Verse 1 says, Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me faithfully and blameless. ¿Le dijo algo muy largo el Señor? Did he say something that was very long? ¿Le dio un listado de cosas correctas para hacer? Did he list many things that had to be done in a certain way? Le dijo Dios, mira, si tú haces las cosas correctas y siempre eres recto y honrado y hombre bueno, entonces voy a hacer algo contigo. Did he say, if you do everything perfectly in a certain way, and the right way, and the perfect way, then you will be a worthy man? No. Le dijo, vive en mi presencia. He said, no. He said, live in my presence. Y agregó en segundo lugar, And in second place, he added, sé intachable. be blameless. Si usted está entendiendo al Espíritu del Señor, If you're understanding the Spirit of the Lord, usted está entendiendo que esa integridad o perfección de lo intachable you're realizing that this perfection and integrity procede y proviene de vivir en la presencia del Señor. comes from living in the presence of the Lord. De Noé dice que fue perfecto It says of Noah that he was perfect, y de Abraham intachable. and of Abraham that he was blameless. En ambos casos eran un resultado natural de vivir en la presencia del Señor. In both situations, this was a natural result of living in the presence of the Lord. Ellos no estaban tratando de procurar de ser perfectos, intachables. They weren't trying to be blameless, perfect. Voy a decir algo que lo va a escandalizar. I'm going to say something that's going to be scandalous. Pero si usted piensa que el objetivo del Señor es que actuemos con rectitud, con honradez y con integridad, está profundamente equivocado. But if you think that the purpose of the Lord for our lives is for us to live blameless perfectly, then you are wrong. Yo sé que parece que estoy insultando su cerebro, I know it seems like I'm insulting your brain here, pero le estoy diciendo una verdad. but I'm telling you a truth. En realidad, quien piensa así, In reality, the one who thinks this way lo que tiene es una religiosidad. has religiosity in his Y el life. mensaje que el Señor me dio, ¿sabe cómo se llama? And the message of the Lord, you know what the title is? El antídoto de la religiosidad.
the antidote for religiosity. Cuando yo pienso que Dios está buscando de mí rectitud, integridad y honradez, estoy profundamente equivocado. When I think that the Lord is just seeking for me to be an integral person, to be straight, then I am wrong. Me estoy yendo por la vía de hacer las cosas correctas. Then I'm going in the path that is just about doing the right things. ¿Sabe lo que Dios realmente está buscando? You know what the Lord is truly seeking? Que vivamos en su presencia para que su rectitud, su integridad y su honradez fluyan a través de nosotros. That we may live in His presence so that His Hallelujah. integrity, His honor flows Hallelujah. through us. Aleluya. Hallelujah. ¿Sí o no? Right? Dígalo. Say it. Aleluya. Hallelujah. Sí. Yes. Escúcheme bien. Listen closely. Debemos entender que hay una integridad producto de la religiosidad y una integridad producto de la espiritualidad. We should understand that there's integrity that comes from religiosity and integrity that comes from the Spirit. Son abismalmente diferentes. And there's a void between them. La integridad de la religiosidad proviene de asuntos externos, Integrity from religiosity comes from external factors. porque no proviene de vivir en la presencia del Señor. Because they don't come from living in the presence of the Lord. Cuando eso ocurre, When this happens, este libro, this llamado la Biblia, book called the Bible se convierte en una ley, becomes law. aún el Nuevo Testamento, Even the New Testament. y fustigo a la gente para que haga las cosas correctas. And it pushes people to do the right things. Y lo único que estoy tratando de mantener es que todo el mundo camine derecho And the only thing I'm trying to maintain is that everybody can walk a straight y line. que nadie se equivoque And for nobody to be wrong. y que no haga nada que desagrade al Señor. And for nobody to make the mistakes that displease the Lord. Pero resulta que esas personas But it turns out that these people nunca fueron llevadas a entender la majestad y la grandeza de la presencia del Señor, were never taken to understand the majesty and the greatness of the presence of the Lord. de ser llenos de su presencia y vivir en esa presencia. Of being filled with His presence and living in His presence. Cuando todo lo que hacen surge de esa presencia, When everything that happens comes from that presence, aún lo que está errado, Dios lo toma para bendición. even the things that are wrong are for a blessing. Se lo voy a demostrar. And I'm going to show you this. Abraham vivía en la presencia de Dios Abraham lived in the presence of y the Abraham Lord. se equivocó And Abraham made mistakes porque Abraham le mintió a dos reyes because he lied to two kings acerca de su esposa, about his wife, diciendo que era su hermana. saying that she was his sister. Pero ¿sabes lo que le dijo Dios al rey? But you know what God said to the king? Escúchame bien y no lo llegues a tocar, He said, listen to me, do not touch him, porque ese hombre es mi profeta. because that man is my prophet. Es más, él necesita orar por ti. And actually, he needs to pray for you. Y si ora por ti, voy a quitar esa maldición que está entre tu pueblo de no poder tener hijos. And if he prays for you, I will take away that curse that your people cannot have children. ¡Ey, Señor, qué injusticia! Lord, this is such an injustice. ¡Ey, Abraham hizo lo incorrecto! Hey, Abraham did the wrong thing. El rey no. The king didn't. ¿Por qué le das autoridad? Why do you give him Es authority? que no hizo lo correcto, He hermano. didn't do the right things, brother. Ese no es Dios. That is not God. Ese no es el Espíritu Santo. That is not the Holy Spirit. Ese no es Cristo. That is not Christ. Ese no es su amor. That is not His love. Nada se libera de Dios. Nothing comes from God. Está en su Biblia. That's in your Bible. Está en su Biblia. That's in your Bible. Véalo. Please see this. Lo que le agrada a Dios es que usted y yo vivamos en su presencia. What pleases God is that you and I may live in His presence. Fuera de eso son cosas que hacemos. Outside of that is just things that we do. Cuando usted, y no necesita usted ser pastor para esto, You don't need to be a pastor for this. cuando usted le enseña a los demás a vivir en la presencia de Dios, And when you teach others to live in the presence of God, hay preguntas que nunca más hará. there are questions that they will never ask again. Ejemplo, An example. ¿cómo está tu relación con el Señor? How is your relationship with the Lord? ¿Estás leyendo la Biblia? Are you reading the Bible? ¿Estás orando? Are you praying? ¿Qué problema para Abraham? This is such a problem for Abraham. Jamás leyó la Biblia. He never read the Bible. No había, There wasn't one, pero sí oraba. but he did pray. Es decir, usted se va a dar cuenta
que si usted le apunta a decirle si ora o si lee, And this means that if you aim towards only reading and praying, usted está apuntando a los efectos y no a la causa. you're aiming at the effects of something and not the cause. Porque quien vive en la presencia del Señor Because whoever lives in the presence of the Lord tiene deseo de escuchar al Señor a través de la palabra, has a desire to listen to the a Lord through través the del Word, Espíritu through the Spirit, y deseos de orar. and a desire to pray. Eso proviene de vivir en la presencia del Señor. This comes from living in the presence of the Lord. Si no proviene de ahí, If it doesn't come from there, solo estás envuelto en un manto de religiosidad que va a pudrir hasta tus huesos. you've only wrapped yourself with a cloth of religiosity and it will rot your bones. Lo que hoy Dios me mostró es demasiado trascendente para dejarlo pasar por alto. And what the Lord is showing me is too transcendent to just let it pass by. Avancemos con otros hombres de Dios. Let's read about some other men of God. Éxodo capítulo 33. Exodus chapter 33. Vamos a ver lo que ocurrió con Moisés Let's see what happened with Moses y qué fue lo que le importó a Moisés acerca del Señor. and what mattered to Moses about the Lord. Éxodo 33. Exodus 33. Vamos a leer desde el versículo 12. Let's read from verse 12. Moisés le dijo al Señor: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Moses said to the Lord, you have been telling me, lead these people, but you have not let me know whom you will send with me. You have said, I know you by name and you have found favor with me. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. If you are pleased with me, teach me your ways so that I may know and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. The Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor, no nos hagas salir de aquí. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us from here. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. And the Lord said to Moses, I will do the very thing that you have asked because I am pleased with you and I know you by name. A ver, ¿será que Moisés le habló acerca de lo difícil de la misión? Did Moses only speak about how difficult the mission was going to be? Eso fue lo que le preocupó en la conversación con Dios. Is this what worried Moses in this conversation? Un pueblo rebelde, muy difícil de guiar y que Dios está insistiendo en que yo lo guíe. No, a rebellious people, very difficult to guide. God is insisting for me to go to them. Señor, me estás produciendo un estrés terrible con este asunto de guiar al pueblo. Lord, you're only producing terrible stress in me about leading these people. Esa era la preocupación. Was that his worry? No. Tú no me dijiste quién va a venir conmigo. He said, you haven't told me who's coming with me. Pero si estaba solo Moisés para guiar. Moses was by himself. What does Y this mean? además estaba Aarón que lo podía ayudar. And actually, Aaron was with him that could help him. Creo que Moisés no estaba apuntando a hablar de un ser humano. I don't think Moses was speaking about a human being ¿Quién irá conmigo? who will go with me. Y Dios le dice, yo voy a ir. And the Lord says, I will go with Y you. Moisés le dice, mira, si tu presencia no vienes con nosotros, no se te ocurra sacarnos de aquí. And Moses said, if your presence doesn't come with us, don't even think about getting us out of here. ¿Por qué Moisés le dijo eso? Why did Moses say this? Porque Moisés tenía una revelación clara. Because Moses had a clear revelation. La presencia de Dios es el ámbito natural para el ser humano. The presence of the Lord is a natural habitat for humanity. La presencia de Dios es lo único que da éxito en cualquier misión a la que Dios te envíe. The presence of the Lord is the only one that brings success to any mission that the Lord might send you in. No quería ser un fracasado, He didn't want to be a failure, hacer una tarea en su fuerza sin la presencia del Señor. to do a task in his strength without the presence of the Lord. Es más, le dice algo clave. And actually, he says something very key.
si tú no vienes con nosotros, if you don't come with us, hay dos cosas que no se van a mostrar. there are two things that will not be apparent. No se va a mostrar tu gracia o favor. Your grace and your favor. Y además, seríamos como cualquiera de los demás. And, on top of that, we would be like everybody else. Porque solo es tu presencia lo que nos convierte en gente diferente. Because only your presence makes us different people. ¿Lo tenía claro? Did he have this clear? El problema es que a veces nosotros no lo tenemos claro. The problem is we don't have this clear sometimes. Avance a Josué. Let's go to Joshua. Josué. Vamos a ir al capítulo 3, por favor. Verse 3, please. Esto es cuando Josué y el pueblo van a cruzar el Jordán. This is when Joshua and the people are going to cross the Jordan. Vamos a leer a partir del verso 2. Let's read from verse 2. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. After 3 days, the officers went through the camp, giving orders to the people. When you see the ark of the covenant of the Lord your God and the Levitical priests carrying it, you are to move out from your positions and follow it. Así sabrán por dónde ir, pues nunca han pasado por este camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Then you will know which way to go, since you have never been this way before. But keep a distance of about 2,000 cubits between you and the ark. Do not go near it. Versículo 14. Verse 14. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. So when the people broke camp to cross the Jordan, the priests carrying the ark of the covenant went ahead of them. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez, dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Now the Jordan is at flood state all during the harvest, yet soon as the priests who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge, the water from upstream stopped flowing. It piled up in a heap a great distance away at the town called Adam to the vicinity of Zarethan, while the water flowing down to the Sea of Arabah, that is the Dead Sea, was completely cut off. So the people crossed over opposite to Jericho. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. The priests who carried the ark of the covenant of the Lord stopped in the middle of the Jordan and stood on dry ground, while all of Israel passed until the whole nation had completed the crossing on dry ground. Mira algo bien interesante de este cruce. There's something very interesting about this crossing. Todo lo tuvieron que hacer en la presencia del Señor. They had to do everything in the presence of the Lord. Aunque tenían que mantener 1 kilómetro de distancia con el arca, Even though they had to keep a distance of 1 kilometer from the ark, usted sabe que el arca representaba la presencia de Dios. you know that the ark represented the presence of the Lord. De todos modos estaban en la presencia de Dios. And actually they were in the presence of the Lord. Y esa presencia And that presence les permitió algunas cosas claras. allowed some very key things. 1, el camino por donde caminar. 1, the path through which they should walk. 2, 2, que ni bien los sacerdotes que llevaban esa presencia se pararan en el Jordán, las aguas se detuvieran de crecer. that as soon as the priest touched the water would stop growing. 3, que esas mismas aguas formaran un muro alto 3, that these waters would form a tall wall para que el pueblo pudiera pasar en seco de un lado al otro. so that the people could walk on dry land to the other side. Mire, cuando usted camina en la presencia del Señor, Listen, when you walk in the presence of the Lord, se cumple la palabra que Jesús dijo mucho más adelante, the word that Jesus said is accomplished. que los nacidos del Espíritu son como el viento, That those who are born from the Spirit are like the wind. que tú no sabes de dónde vienen ni a dónde van. That you don't know where they're coming from or where they're going. ¿Por qué? Why? Por lo mismo que dice sobre el cruce del Jordán. Because of what it says here about crossing the Jordan. Ustedes están caminando en la presencia de Dios, dijo Josué. Are you walking in the presence of God? Said Joshua. Entonces sigan esa presencia. Then follow that presence.
porque ustedes no saben el camino si no siguen la presencia. Because you don't know the path unless you follow the presence. Lo segundo que ocurre, And the second thing that happens, cuando tú vives en el ámbito de la presencia de Dios, when you live in that realm of the presence of God, lo sobrenatural y milagroso es cotidiano. the supernatural things are everyday things for us. ¿Se pararon los sacerdotes en la punta del agua? The priest would stand on the edge of the water. El agua se detuvo y se formó un muro. The water stopped and a wall was formed. ¿Lo ve? You see? Vivir en la presencia de Dios desata de manera natural lo sobrenatural. Living in the presence of the Lord in a natural way brings supernatural things. Eso no lo desata la religiosidad. Religiosity does not bring this. Si usted no puede percibir lo sobrenatural en su vida y en su familia, se ha convertido en un hombre que solamente, o una mujer que tiene religiosidad. If you cannot follow the presence of the Lord, you have only become a man who has religiosity or a woman who has religiosity. Tiene que hacer un test You have to test yourself para saber si lo sobrenatural está funcionando en su vida. to know if the supernatural things are flowing in your life. No en el momento que hay que orar porque hay una enfermedad Not just when you have to pray because there's a disease o porque hay algún otro tipo de problema. or because of any other kind of problem. No. Lo sobrenatural ocurre porque usted está en esa presencia. No, the supernatural things happen because you are in that presence. Suceden cosas que no son normales porque usted vive en esa presencia. Things happen that are not normal because you live in that presence. Eso es lo que tiene una persona que vive en la presencia de Dios. And that's what a person who lives in the presence of God has. Si no vive eso, lo que tiene es religiosidad. If this person does not live this, then what that person has is religiosity. Cuando usted ve tanto a Moisés como a Josué, When you read about Moses and Joshua, se da cuenta que ellos sabían que el éxito de sus vidas y su misión era la presencia del Señor. you realize that they knew that the success for their lives was the presence of the Lord. Ellos los tenían absolutamente claro. They had this very clear. Y recuerde que Moisés fue a través de quien el Señor dio la ley. And remember that Moses was the one who brought the law through the Lord. Sin embargo, Moisés no vivió bajo la ley. And Moses did not live in the law. Porque el que vive en la presencia de Dios Because whoever lives in the presence of God no vive bajo la ley aunque viva en los tiempos del antiguo pacto. does not live in the law even if they lived in times of covenant. La ley afecta al que vive bajo la ley. The law affects the ones who live in the law. Moisés no vivía en esa realidad. Moses did not live in that reality. Y a él le había sido revelada la ley. And the law had been revealed to him. ¿Lo ve? You see? Mire, quiero mostrarle algo de una profecía cuando Jesucristo iba a venir al mundo. And listen, I want to show you something about a prophecy when the Lord was going Esta to come to the profecía es world. muy importante This prophecy is very important porque la dijo Zacarías cuando nació su hijo Juan el Bautista y se desató su lengua. because Zachary said it when his son John the Baptist was born and his tongue was untied. Fue lo primero que dijo Zacarías cuando abrió la boca por el Espíritu. It was the first thing that Zachary said when his tongue was untied through the Spirit. Y yo me quiero detener específicamente en dos versículos de la profecía. And I want to stop specifically on 2 verses of this prophecy. La profecía es preciosa toda. The whole prophecy is beautiful. Y comienza en el versículo 67, en realidad, la profecía. And it begins on verse 67, truthfully. Pero yo quiero detenerme a partir del versículo 73, And I want to read from verse 73, del capítulo 1 de Lucas. from chapter 1 of Luke. Lucas 1, vamos a leer del 73 al 75. From verse 73 to 75. Así lo juró Abraham nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. The oath he swore to our father Abraham to rescue us from the hand of our enemies and to enable us to serve him without fear in holiness and righteousness before him all our days. ¿No habría cosas más importantes para decir en la profecía? Don't you think there should have been more important things in the prophecy? ¿Saben lo que dijo el Espíritu Santo? You know what the Holy Spirit said? Dios viene a libertarlos del poder y el temor de sus enemigos God is coming to free us from the fear of our enemies para que ustedes tengan la posibilidad
de volver al original, so that you might have the possibility of returning to the original, para que ustedes puedan volver al ámbito que les pertenece, so that you can return to that realm that belongs to you, para que puedan volver a vivir en la presencia de Dios. so that you may once again live in the presence of the Y Lord. como resultado de eso, entonces les sirvan en santidad y justicia. And as a result of this, you may serve Him in holiness and justice. Escúcheme muy bien. Listen very closely. No hay nada más importante en toda la Biblia que la presencia de Dios. There is nothing more important in life than the presence of God. Olvídese de todo lo que usted hace para el Señor y cree que lo agrada. Forget about everything you do for the Lord and you think you please Him. La única pregunta que debe hacerse desde hoy en adelante es una sola. The only question you should ask yourself from now on is one. ¿Estoy yo viviendo en la presencia del Señor? Am I living in the presence of the Lord? En medio del estrés de mi trabajo, Amongst all the stress at my job, en medio de la dificultad de mi estudio, the hardships when I study, en medio del problema para criar a mis hijos, the problem I have raising my children, ¿estoy viviendo en la presencia del Señor? am I living in the presence of the Lord? Si lo estoy haciendo, en todas esas cosas, por duras que sean, saldré victorioso. If I am, no matter how hard these things are, I will be victorious. Porque es lo más importante. Because it's the most important thing. ¿Lo ve? You see this? Es el antídoto de la religiosidad. That is the antidote for religiosity. Más adelante, el mismo Jesús dijo And up ahead, Jesus said que el Hijo del Hombre vino a buscar a salvar lo que se había perdido. that the Son of Man came to restore what had been lost. El problema nuestro es nuestra estrechez espiritual. The problem is that we're very narrow-minded in our spirits. Salvar lo que se había perdido. Oh, to save what had been lost. Y sí, nosotros que nos perdimos en el pecado. He's going to restore us. We Y es have been cierto. lost in sin. And that's true. Pero es solo la mitad de la verdad. But that's only a half-truth. En lo perdido What had been lost estaba el propósito para el cual fuiste creado. was the purpose for which you were created. Habíamos perdido We had lost it. el propósito para lo que habíamos sido creados. The purpose for which we were created. ¿Cuál era? What was it? Vivir todos nuestros días en la presencia del Señor. To live every day in the presence of the Lord. Si eso no lo hago, no sirvo para nada, ni para nadie. If I don't do that, I'm worthless for anything and for anybody. Soy una basura religiosa que es mejor botar a la basura. I'm religious garbage, and it's better to just throw it in the garbage. Eso es todo lo que soy. That's all that I am. Y cada palabra que sale de mí And every word that comes from me no produce ni espíritu ni vida. produces no life and no spirit. Porque las únicas palabras que producen espíritu y vida Because the only words that produce life and spirit son las de Jesús. are the ones that Jesus Él gave. dijo, claro, mis palabras. He said, my words. Y solo se hablan sus palabras cuando se habla por el Espíritu. And only His words are spoken when we speak through the Spirit. Solo se hablan sus palabras cuando vivo en su presencia. Only His words are spoken when I live in His presence. Y cuando eso ocurre, And when this happens, quien recibe la palabra recibe el Espíritu y la vida que están en el árbol de vida que es Jesucristo. whomever receives these words receives spirit and life that are in the Lord Jesus Christ. Amado, escúcheme. Vivir a cada momento en la presencia del Señor Beloved, listen, to live every moment in the presence of the Lord es lo único que te libra a ti y a mí de practicar un cristianismo vacío y de credos. is the only thing that frees you and me to live a Christianity that is empty and filled with creeds. Nos libra de ese cristianismo que solo se ocupa de tener la doctrina correcta, That Christianity that's only about having the right doctrine, de no pecar not sinning, y de hacer las cosas correctas. and of doing the right things. Solo la presencia del Señor nos libra de participar de la hipocresía de los fariseos. Only the presence of the Lord frees us from participating in the hypocrisy of the Pharisees. Si Dios trae esta palabra, If the Lord brings this word, es que estamos llenos de religiosidad. it's because we're filled with religiosity. Porque Dios no habla en vano. Because the Lord does not speak in vain. Así que no es para el de al lado. So it's not for the person next to you. Qué bien le va a venir a... Oh, this is going to be really good for... No.
quiere decir que estamos llenos de religiosidad. This means that we are filled with religiosity. Y cuando eso ocurre, And when this happens, participamos totalmente de la hipocresía de los fariseos. we completely participate in the hypocrisy of the Pharisees. Vamos a diezmar la menta. We're going to tithe the mint. Y que no se me olvide la última hojita. I shouldn't forget even the last leaf. Es como el que diezma hasta con los centavos. It's the person who tithes with cents. Es con 52 centavos mi diezmo este mes. It's exactly with 52 cents this Y el month. Señor sabe que yo hago lo correcto para Él. And the Lord knows I do the right things for Him. Pero luego, But then, si debo hacer misericordia, no lo hago. if I have to be merciful, I'm not. Si debo mostrar espíritu de fe, no lo hago. If I have to show a spirit of faith, I don't. Si debo hacer justicia en algo, no lo hago. If I have to be righteous in something, I'm not. Evidentemente no vivo en la presencia del Señor. I evidently do not live in the presence of the Lord. No es que hay que dejar de diezmar, It's not that we should stop tithing. es que hay que hacerlo desde la presencia del Señor. It's that we have to do it from the presence of the Lord. Porque todo lo que hacemos desde la presencia del Señor tiene vida. Because everything we do from the presence of the Lord has life. Mire, es más, el Nuevo Testamento es algo glorioso acerca de esta realidad de la presencia de Dios. And actually, the Old Testament is something glorious that has to do with the presence of the Lord. Vaya a 1 Corintios capítulo 3, por Go favor. to 1 Corinthians chapter 3, please. Vamos a leer algo que el apóstol Pablo dijo por el Espíritu acerca de nosotros. We're going to read something that the Apostle Paul said through the Spirit about us. 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. 1 Corinthians chapter 3, verses 16 and 17. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person, for God's temple is sacred, and you together are that temple. 1 Corintios 6, 19. 1 Corinthians 6:19. Vamos a leer los versos 19 y 20. We're going to read verses 19 and 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. 2 Corinthians chapter 6, verse 16. Dice así: ¿en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho. Viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God, as God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 2. We're going to go to 1 Peter chapter 2. Vamos a leer los versículos 4 y 5. We're going to read verses 4 and 5. Dice la palabra: Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. As you come to him, the living stone, rejected by humans but chosen by God and precious to him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. El Nuevo Testamento le da una dimensión a la presencia de Dios que jamás estuvo en el Antiguo. The New Testament brings a dimension for the presence of God that the Old Testament never did. La presencia de Dios estaba en un arca.
The presence of God was in an ark. sobre los elegidos de Dios para hacer lo que debían hacer. Over God's chosen ones so they could do what they had to do. Pero jamás dice la Biblia que alguno de ellos fuera templo. But the Bible never says that one of them was a temple. ¿Sabe por qué? You know why? Porque para ser templo Because to be a temple, debiste haber sido creado de nuevo en Cristo Jesús como nueva persona. you need to have been created again through Jesus Christ as a new person. Y la palabra dice algo impresionante. And the word says something impressive. Primero habla de manera individual First, it speaks in an individual y way. te dice, tú eres templo del Señor. And he says, you are temple of the Lord. Allí vive la presencia del Señor The presence of the Lord lives there, y tú vives en esa presencia. and you live in that presence. Pero Pedro agrega algo glorioso. But Peter adds something glorious. Pasemos de lo individual a lo corporativo, dice Pedro. He said, let's go from the individual to the corporal. Con todos ustedes, los hijos de Dios, All of you as sons and daughters of God, el Señor forma una casa espiritual. make up a spiritual house. Otras versiones dicen un templo espiritual. Other versions say a spiritual temple. Quiere decir que somos templo por partida doble. This means that we are doubly temples. Somos templo en lo individual We are temples individually, y somos templo en lo corporativo. and we are temples in the corporal sense. Vuelvo a preguntar, I'm going to ask this again. ¿hay algo más importante en toda la Biblia que la presencia del Señor? Is there anything more important in the Bible than the presence of the Lord? Es que estamos tan equivocados de detenernos en mirar el propósito con las cosas que tenemos que hacer que estamos engañados. We are so wrong when we're only seeking the purpose in the things that we have to do. Te lo voy a poner muy simple por la sabiduría del Espíritu. We've been deceived, and I'm going to show you something very clearly through the wisdom of the Si Spirit. tú vives en la presencia del Señor, no vas a preguntar cuál es tu propósito, If you live in the presence of the Lord, you will never ask what your purpose is, porque acabas de cumplirlo. because you already accomplished it. ¿Amén o no? Pero cuando digo un amén, por favor no esté muerto, digo un amén. Amen. Say it with a strong voice. Amen. Nunca me lo va a preguntar. You will never ask this again. Porque cuando usted vive en la presencia del Señor, Because when you live in the presence of the Lord, cumplir el propósito de Dios es lo más natural del mundo. to do His purpose is the most natural thing in the world. Hemos mantenido a la gente en un nivel indignante. We've kept people in a very unworthy manner. Oramos por los efectos de todas las cosas We pray for the effects of all the y no things. entendemos las causas de nada. And we don't understand the causes of anything. Y eso es lo que hace que la gente cada vez viva más baja espiritualmente. And that makes people live lower and lower spiritually every Y de time. esto tenemos mucha culpa a los ministros del Señor. And ministers are very at fault. Porque si viviéramos en otra altura de la presencia de Dios, Because if we lived at the real height of the presence of the le Lord, traeríamos una palabra con una vida del Espíritu que traspasaría los montes, we'd bring a word with the spirit of life that would go beyond the mountain. que los llevaríamos a pensar de una manera completamente diferente. And we'd help them think in a completely different way. Déjate de orar, ¿cuál es tu propósito? Stop praying, asking what your Vive purpose en la is. presencia de Dios, Ask for the presence of God. porque Él va a guiar tus caminos Because He will guide your ways por un camino que no conoces. through a path that you do not know. En Dios te doy una noticia. In God I give you news. Jamás sabrás cuál es tu You camino. will never know what your path is. Y a la gente no le gusta esa inseguridad. And people don't like this insecurity. Pero ese es el Señor Dios Todopoderoso. But that is who the Lord Almighty is. El que te hace inseguro para que dependas minuto a minuto de Él. The one who makes you insecure so that you can always depend on Him. Para que no hagas, ahora yo tengo un buen trabajo. So that you don't have to think, oh, now I have a good Ahora me job. voy a comprar una bonita casa en I'm Miami. going to buy a nice house in Miami Y ahora now. ya me quedo aquí. And I'm going to stay here. Esa es la vida de un hombre normal que no vive en la presencia de Dios. That is the life of a normal man who does not live in the presence of God. Deja que Dios te sorprenda. Let God surprise you. Deja que Dios te mueva. Let God move you. Deja que Dios te muestre el camino. Let God show you the path. Deja que haga como quiere contigo. Let Him do whatever He wants with you. Oh, es una vida de aventura, hermano. It's an adventurous life, La brother. vida en el Señor es una aventura, The life of the Lord is an adventure, pero una aventura de vida. but an adventure of life. No una aventura tonta que me tiro no sé de qué montaña a ver si resisto. Not a stupid adventure of me jumping off a mountain to see if I can stand Y it. termino me rompiendo una pierna o matándome. And I end up breaking my leg or killing ¿Y myself. cuánta gente entrega su vida para eso? And how many people give their lives for this?
Y nosotros, no nos arriesguemos, amor. And we think, no, let's not risk it, my love. No nos arriesguemos, amor. Let's not risk it, baby. Ese es el Espíritu de Cristo. That is the Spirit of Christ. No nos arriesguemos. Let's not Por risk favor. it. Please, it's not. Si vives en Cristo, If you live in te lo voy a Christ, poner así, vas a vivir en zona de riesgo toda tu vida. if you live in Christ, let me say it like this, you're going to live at risk your entire Cristo life. significa zona de riesgo toda tu vida. Christ is a risky area your entire life. ¿Lo estás viendo? Are you seeing this? Y ahora te quiero mostrar algo And I want to show you something now. terriblemente poderoso. Something very powerful. Vea Deuteronomio 18, por favor. Go to Deuteronomy 18, please. Vamos a leer el versículo 5 nada más de Deuteronomio capítulo 18. We're going to read chapter 18:5. chapter 18, verse 5. Se ve que mi traductor lee la Biblia porque encuentra rápido los libros. It looks like my translator reads the Bible because he can find the books very quickly. 18:5. Chapter 18, verse 5. Mire cómo dice. Porque el Señor tu Dios los eligió a ellos, hablando de los levitas, y a su descendencia, de entre todas las tribus, para que estuvieran siempre en su presencia, ministrando en su nombre. For the Lord your God has chosen them and their descendants out of all your tribes to stand and minister in the Lord's name always. Usted y yo sabemos muy bien que no cualquiera podía ser sacerdote en el antiguo pacto. You and I know that not anybody could be a priest in the old covenant. Era un asunto de descendencia, It was a thing of descendants. de linaje humano. You had to come from a certain lineage. Si pertenecías a Leví, If you were from the Levites, te tocaba ser levita, you were a Levite porque Dios lo había escogido because God had chosen y lo you había establecido. and He had established ¿Pero this. para qué? What for? Para que estuvieran siempre en su presencia So they would always be in His presence, y desde esa presencia ministraran en el nombre del Señor al pueblo. and from that presence they could minister in the name of the Lord to the people. ¿Qué era lo más importante para esos sacerdotes? And what was the most important thing for these priests? Otra vez más, Once again, la presencia del Señor. the presence of the Lord. Lo único importante, That's the only important thing, la presencia del Señor. the presence of the Lord. Ahora mire, yo quiero llevarlo a 1 Pedro 2. Now I want to take you to 1 Peter 2. Hoy me reí mucho en la mañana. I laughed so much this morning. Mi esposa escuchaba las risotadas mías. My wife was listening to me laugh. Es que cuando el Espíritu usted le muestra lo que estaba ahí toda la vida, dice, qué bruto eres, chavo. The thing is, when the Spirit shows you something that's been there so long, you say, how stupid I've Mire, been. usted tiene que aprender esto. Look, you have to understand this. Usted es un burro ignorante hasta que el Espíritu Santo le muestra algo. You are an ignorant donkey your entire life until the Spirit shows you something. No importa la cantidad de estudios bíblicos que usted haga, No matter how many biblical studies you made, hasta que el Espíritu Santo no le muestre una verdad, until the Holy Spirit shows you a truth, verdaderamente somos ignorantes. we are truly ignorant. Es así, It's- porque la Biblia no es un texto de estudio, that's the way it is because the Bible is not a studied text. es un texto de vida. It's a living Bendito text. sea el Señor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Peter chapter 2, verse 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Quiero detenerme en dos frases. I want to stop on two phrases. La primera que usa es linaje escogido. The first one he uses is chosen people. Cuando usted compara esto con los levitas, When you compare this with the Levites, usted sabe que el Señor escogió el linaje de Leví. you know that the Lord chose the lineage of Levi. Y ahora dice que escoge un linaje, pero de manera especial. And now it says that He chose a lineage, but in a very special way. Y eso es refiriéndose a todos nosotros como hijos de Dios. And He's referring to all of us as sons and daughters of God. Lo segundo en lo que me quiero detener
muy importante. And the second thing I want to stop on is very important. Real sacerdocio. Real priesthood. Le hago una pregunta. Let me ask you something. ¿Quiere decir que los levitas no eran real sacerdocio para Dios? Does this mean that the Levites were not the true priesthood of the Lord? Voy a dar tiempo. ¿Los levitas no eran real sacerdocio para Dios? Were the Levites not the true priesthood of the Lord? La pregunta tiene una respuesta que, aunque suene extraña, es la verdad. This question has an answer that it might seem strange, but it's the truth. No lo eran. They were not. No lo eran. They were not. ¿Cómo? ¿No está diciendo usted una herejía? Excuse me? Are you a heretic? Le voy a explicar. I'm going to explain this. Es cierto que Dios los escogió. It's true that the Lord chose them. Y también es cierto que Dios los estableció. And it's also true that He established them. Porque la base en el antiguo pacto para ser sacerdote era depender del linaje humano de Leví. Because the basis of the old covenant was to depend on the humans that were the Levites. Pero cuando habla en el nuevo pacto de nosotros como hijos, But when it speaks about the new covenant with us as His sons and daughters, le agrega una palabra importantísima a sacerdocio, que es real. He adds another word to priesthood, which is real. ¿Sabe por qué? You know why? Porque nuestro sacerdocio no procede del linaje humano. Because our priesthood does not come from a human lineage. El sacerdocio de los levitas fue abolido The priesthood of the Levites was abolished cuando vino el nuevo pacto. when the new covenant came. El sacerdocio que tenemos nosotros And the priesthood that we have permanecerá para siempre. will remain forever. Le explico por qué. Let me explain why. Porque proviene de otro orden, Because it comes from a different order. del orden de Melquisedec. It comes from the order of Melchizedek. ¿Sabe por qué es real? You know why this is real? Porque el nuestro nunca va a acabar. Because ours will never end. El de los levitas acabó. The Levites' lineage ended. El de los levitas era simplemente una figura y una sombra They were just a figure and a shadow del verdadero real sacerdocio que Dios traería un día por medio de Jesucristo. of the true, real priesthood that the Lord would bring through Jesus Christ one day. Por eso cuando habla de Jesucristo, That's why when He speaks about Jesus Christ, la Biblia dice que Él es rey the Bible says that He's a king y sumo sacerdote and the highest priest según el orden de Melquisedec. according to the order of Melchizedek. En Hebreos 6:20 habla de que Él es sumo sacerdote. In Hebrews 6:20 it says that He is the highest priest. Ahora entienda bien. Let me explain. Para que usted hoy pueda hablar de Cristo, Just so you can speak today of Christ, tiene que hablar de Cristo y la iglesia y no los puede separar. you need to speak of Christ and the church, and you Voy cannot separate them. voy a decir algo muy fuerte. I'm going to say something very strong. Usted no tiene a Cristo You do not have Christ mientras no tiene a Cristo y la iglesia. unless you have Christ and the church. ¿Por qué? Why? Porque ¿quién es el cuerpo de Cristo? Because who is the body of Christ? La iglesia. The church. Si usted no tiene a la iglesia como cuerpo de Cristo, no tiene a Cristo. If you don't have the church as the body of Christ, you don't have Christ. Usted no puede separar diciendo, no, pero Cristo, como además tiene un cuerpo glorificado, es Cristo. You cannot separate him and say, but Christ has a glorified body. He is Christ. La Biblia enseña lo contrario. The Bible says something contrary to that. La Biblia dice, se los voy a dejar claro. The Bible says, I'm going to leave this very clear. Cristo está así, Christ is there, pero como cabeza. but He's the head. Pero Cristo no podría tener plenitud And Christ could not have wholeness y estar completo and be whole sin la iglesia. without the church. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que si Él es sumo sacerdote, That if He is the highest priest, porque Él es aquel Melquisedec al que Abraham le diezmó, because He is Melchizedek, who Abraham gave his tithes si to, es sumo sacerdote de ese linaje, if He is the highest priest from that lineage, todos nosotros que somos sus hermanos all of us who are His brothers and sisters, y su cuerpo, and His body, somos sacerdotes. we are also priests. No somos We are not the highest priests, sacerdotes. but we are priests. Cuando entendemos esto, When we understand this, es que entendemos que podemos ser real sacerdocio. we can understand that we are true priesthood. Los levitas, para hacerlo, The Levites, in order to do this, necesitaban en primer lugar they first needed haber nacido de nuevo del Espíritu. to have been born again from the Spirit.
haber sido convertidos en nuevas personas. to be made new people. ¿Sabe algo que los levitas no podían hacer y nosotros sí? And you know something that the Levites could not do and we could? No podían ser templo del Señor. They could not be temples of the Lord. Pero hermano, ahí la Biblia dice que tenían que estar continuamente en la presencia del Señor. But brother, it says here that they had to continually be amongst the presence of the Lord. Y es correcto. And that's true. Pero una cosa es estar siempre en la presencia del Señor But one thing is to be constantly in the presence of the Lord. y otra cosa es ser templo del Señor. And the other thing is to be a temple of the Lord. La diferencia es enorme. The difference is, it's immense. Vuelvo a repetir. Let me repeat this. ¿Era el sacerdocio levítico un real sacerdocio? Was the priesthood from Leviticus the true priesthood? No. Los reales sacerdocios estamos aquí. We are the true priesthood. Estamos aquí. We are here. Estamos aquí. We are here. Estamos aquí. We are here. Y estamos aquí siendo templo del Señor. And we are here as temples of the Lord. Un lugar que la presencia del Señor inunda. A place that is filled with the presence of the Es Lord. decir, Dios dijo, no quiero darles la posibilidad de que fracasen. The Lord said, I don't want to see you fail. I don't want to give you that possibility. Porque si vivir en mi presencia solo es una orden externa, probablemente fracasen como fracasó Israel. Because if living in my presence is just an ordinance I give you, then you will fail like Israel did. Pero para que no fracasen, But just so you don't fail, yo puse mi espíritu para que ustedes sean templo. I gave you my spirit so you can be a temple. Y les sea lo más fácil del mundo vivir en la presencia mía. And that living in my presence can be the easiest thing in the world for you. Y que de esa manera me puedan ministrar al mundo. And in this way you can minister to the world. ¿Usted cree que si ministráramos al mundo desde la presencia del Señor habría tantos escándalos que escandalizan al mundo a través de la iglesia? Do you really think that if we lived in the presence of the Lord, there would be so many scandals that come because of the church? ¿Habría tanto de hablar de mi ministerio? Would there be so much talk about my ministry? ¿Habría tanto de hablar, usted tiene que sembrar mi ministerio porque es un ministerio bendecido? Do you think that they would be talking about, you have to plant into my ministry because mine is a blessed Si ministry? es así, deja que lo diga Dios. If that is so, let God say it. Deja que Dios se da testimonio de sí mismo. Let God be a witness to himself. Él conoce los que son suyos He knows who are his y people lo que de verdad es de Él. and what is truly his. ¿Lo está viendo? Are you seeing this? Vamos al último pasaje. Let's go to the last passage. Segunda Tesalonicenses. 2 Thessalonians. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. 2 Thessalonians chapter 1. Y vamos a leer desde el versículo 6. And we're going to read from verse 6. Pablo está hablando de lo que sufrían los hermanos de Tesalónica. And Paul was speaking about what the brothers from the Thessalonians were suffering. Segunda Tesalonicenses, 2 Thessalonians capítulo 1. chapter 1. Okay. Dice la escritura: Scripture says, dice, Dios que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Recuerde que está hablando de los sufrimientos que tenían a causa del Evangelio. Y a ustedes que sufren, les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes porque creyeron el testimonio que les dimos. God is just. He will pay back trouble to those who trouble you, and give relief to you who are troubled, and to us as well. This would happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with his powerful angels. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of the Lord Jesus. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the glory of his might, on the day he comes to be glorified in his holy people and to be marveled at among all those who have believed. This includes you, because you believed our testimony to you.
Fíjese algo interesante que quiero rescatar de este pasaje. Notice something interesting that I want to point out about this passage. Cuando Pablo habla del justo juicio que van a sufrir quienes persiguen a los que somos hijos de Dios, When Paul speaks about that justice that's going to come to all of us who follow him, les habla la clase de sufrimientos que esa gente va a tener. he speaks to them about the kinds of sufferings they will Y have. dice dos cosas. And he says two things. Destrucción eterna, Eternal destruction, lejos de la presencia del Señor. far from the presence and glory of the Lord. ¿No es lo más importante la presencia del Señor? Isn't the presence of the Lord the most important thing? Si lo único que dice acerca del castigo y de la destrucción eterna If the only thing it says here about eternal destruction es que esa gente va a estar lejos de la presencia del Señor, is that these people will be far from the presence of the Lord. entonces escucha al Espíritu. So listen to the Spirit now. ¿Qué significa esto para mí hoy? What does this mean for me today? No para el día del juicio y la eternidad. Not for the day of judgment and eternity. Eso ya está en la Biblia. That's there in the Bible. Para hoy. Para hoy. ¿Qué significa? What does this mean today? Que cuando estoy lejos de la presencia del Señor, vivo el infierno. That when I'm far from the presence of the Lord, I live hell. Estoy participando de la misma destrucción que ellos están participando, I'm participating of the same destruction they are. porque diciéndome hijo de Dios, Because I call myself a son of God, estoy viviendo lejos de su presencia. but I'm living far from His presence. Estoy huyendo. I'm running away from it. Soy un perfecto religioso, I'm a perfect religious man, pero no hay nada dentro mío but there's nothing inside me que me mantenga en una comunión permanente con el Señor. that keeps me under permanent communion with the Que Lord. cuando cierro mis ojos para dormir, mi último pensamiento es Él. That when I close my eyes to fall asleep, He is my last thought. Y cuando los abro, mi primer pensamiento es Él. When I open them, He is my first thought. ¿Cuál es el último pensamiento cuando te duermes? What is your last thought when you go to sleep? ¿Cuál es el primero cuando te despiertas? What's the first one when you wake up? Eso determina si eres un vil religioso o un verdadero hijo de Dios. That determines if you are religious or you are a true son of God. Ay, no es el trabajo. No, I'm thinking about work. Ay, el estudio. No, about going to school. Es que tengo muchas cosas en este día. I have so many things to do today. Hoy me toca un día durísimo. Oh, today's going to be a tough Y el day. estrés que me puso mi jefe. And the stress my boss is bringing to me. Trabajé como hasta las 11 de la noche. I worked until 11 p.m. ¿Qué va a ser mi último pensamiento del Señor? How is the Lord going to be my last thought Es with ese those trabajo que no things? terminé. That's the job I finished. Y a la mañana me levanto con el mismo asunto de ese trabajo que no acabé. And then the next day I wake up thinking the same thing. What? What? ¿Qué? ¿Lo está viendo? Are you seeing this? Cuando vivo en la presencia del Señor, When I live in the presence of the Lord, no significa que la presencia del mundo se va a ir. Perdón, la presión del mundo se va a ir. it doesn't mean that the pressures of the world will leave, Pero no puede contra mí. but they can't go against me. No puede contra mí. They can't go against me Porque esa presencia es mi escudo. because that presence is my shield. ¿No le dijo acaso a Abraham, yo soy tu escudo? Didn't he say to Abraham, I am your shield? Cuando usted vive en la presencia de Dios hay escudo. When you live in the presence of the Lord, that is your shield. Y esto es lo que Dios quiere para con nosotros. And this is what God wants for us. Amado, con todas las fuerzas del Espíritu en mí, Beloved, with all the strength of Christ in me, le pido que usted y yo hoy despertemos I ask you that we may wake up today a salir de cualquier clase de religiosidad, por mínima que sea. to get out of any kind of religion, as small as it might be. Es más, And actually, hay veces que una disciplina espiritual correcta es una religiosidad vacía. there are times when the right spiritual thing that we do is wrong religion. Es que a mí me gusta todas las mañanas de esta manera. Mira, abro la Biblia así frente a esa ventana. No, but every morning in my day, I open the Bible before this window. Está bien. And that's fine. Y si esta mañana no puedes hacer eso y la otra mañana tampoco lo puedes hacer porque el día se complicó. But if you couldn't do it this day and the next day you couldn't either because the day became complicated, Ya perdí la presencia del Señor. then I lost the presence of the Lord.
¿Lo estás viendo? Are you seeing this? ¿Ves que no se trata de disciplinas? You see, it's not about disciplines. ¿Ves que el Señor nos está preguntando si oras o lees la Biblia? The Lord isn't asking us, did you read the Bible? Did you pray? La única pregunta a respondernos The only question that we have to answer es si podemos decir con honestidad que estamos viviendo en la presencia del Señor. is whether or not we can honestly say that we are living in the presence Si of the puedo Lord. responder sí a esa pregunta, If we can answer yes to this, aún lo torcido en ti se va a enderezar. even the wretched things in you will become straight. Porque la obra no es del consejero, sino del Espíritu. Because the task is not of the one giving the advice, it's of the Spirit. ¿Lo estás viendo? Are you seeing this? Vamos a estar de pie. Let's stand up. Vamos a orar por esto que Dios nos habló hoy. Let's pray for this that the Lord is speaking to us today. Yo no quiero ninguna clase de religiosidad. I don't want any kind of religion. Quiero ansiar cada día más la presencia del Señor. I want to desire the presence of the Lord every day more and more. Yo sé que teológicamente Él ya está en mí, I know theologically that He is already in me, pero eso no quita que yo debo vivir lleno de Él y en su presencia. but that doesn't change the fact that I have to live for Him and for His presence. Porque eso también lo enseña la palabra. Because the Word also teaches this, Y esto es lo que vamos a orar. and this is what we're going to pray. Señor, gracias por esta mañana. Lord, thank you for this morning. Gracias por la luz de tu Espíritu en la palabra. Thank you for the light of your Spirit in the Word, Porque nos abre un panorama desconocido because it opens up a new panorama for us. y nos lleva a profundidades donde solo podemos confiar en ti. And it takes us to depths where we can only trust you, Y eso es maravilloso. and that is marvelous. Señor, perdón, Lord, we're sorry, porque todos nosotros, because all of us, antes o después, before or after, hemos caído en religiosidad. have fallen under religiosity. Todo, Señor, Everything, Lord. barata y hueca. It's cheap and it's empty. Pero te pedimos perdón. But we ask you for forgiveness. Y pido en primer lugar perdón And I firstly ask for forgiveness en aquellos que somos ministros tuyos para ministrar a tu iglesia. for those of us who are your ministers that minister to your church, Porque nuestra religiosidad afecta mucho más. because our religion affects much more. Porque nos encomendaste bendecir a tu amada. Because you have called us to bless your beloved. Señor, perdónanos. Lord, forgive us. No queremos dar cuenta ante ti de este pecado. We don't want to go before you and have to speak about this sin. Perdónanos. Forgive us. Y en este día, And this morning, abre de tal manera nuestro entendimiento espiritual open our spiritual understanding in such a way que nunca jamás that never again nos atrevamos a vivir en religiosidad. may we dare to live under religiosity. Que cada día avancemos más profundo en tu presencia. That every day we can advance in your presence. Tan profundo que nos pase lo de Enoch. And we can go so deep that it happens like it did with Enoch. Que un día nos pueda llevar de esta tierra sin ver la muerte. That one day you can take us from this earth without ever seeing death. Si fue posible con él, es posible con nosotros. If it was possible for him, it's possible for us. Todo es posible para ti. Everything is possible for you. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Son torrentes de vida. They are torrents of life. Gracias por este antídoto de la religiosidad Thank you for this antidote for religiosity, que nos defiende para ser verdaderos discípulos llenos de tu which espíritu. defends us to be true people filled with your spirit. Ser templo en lo individual y en lo corporativo. Temples individually and in a corporal Y sense. mostrarle a este mundo la preciosa presencia de Dios. And that we may show the world the precious presence of the Lord, Donde tu dirección y amor fluyen where your direction and your love flow como un río like a river que tiene su origen en un manantial. that has as its origin a En un pond. manantial. In a pond. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En Jesús. In Jesus. Amén. Amen. Amén.